¿Y a ti, por qué te gusta viajar? Porque nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta que no somos tan diferentes a las personas de otros lugares. Porque alimenta nuestra curiosidad y pone a prueba nuestra capacidad de asombro. Porque nos conecta con el aquí y el ahora. Por eso y mucho más, ¡me gusta viajar, Hidalgo! Muy buenos días, amigos de Me Gusta Viajar Hidalgo. Este es un programa más de la serie de Animales Incomprendidos aquí en el Valle del Mezquital. Les habla Ángel Contreras y esta mañana me acompaña Jazz Martín. Muy buen día a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y así es, estaremos hablando otra vez de los animales incomprendidos. En esta ocasión vamos a hablar de un animal, zopilote. También nos está acompañando Gris, muy buen día. Hola, bienvenidos una vez más. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante y aparte de conocer de los zopilotes, también sabremos dónde los podemos ver. Y sin más preámbulos, pues iniciamos, ¿no, Ángel? Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, para ir entrando en materia, me gustaría platicarles un breve cuento que aquí en la región se tiene acerca de estos animales, estas aves majestuosas, pero que a muchos le tienen pues cierto desprecio o cierto pavor por su aspecto. Precisamente pues son los zopilotes. Cuenta un cuento tradicional que una vez se encontraban dos animalitos, el zopilote y el zorrillo. Resulta que el zorrillo y el zopilote eran compadres, así que en mucha confianza el zorrillo le expresó un deseo al zopilote. Le dijo: compadre, ¿cuándo me enseñas a volar? En eso pues el zopilote aceptó y le dijo: claro que sí, compadre, un día de estos te voy a llevar a dar una vuelta volando. Entonces llegó ese día y el zorrillo se trepó al lomo del zopilote. Empezaron a despegar y empezaron a volar, pasaron por los cerros, pasaron por el campo y el zorrillo iba bien contento. En eso pues empezaron a bajar y terminaron su vuelta de ese día. El zorrillo quedó tan fascinado con este viaje por el aire que le pidió al zopilote que lo volviera a llevar de paseo. Y le dijo: claro que sí, pues tú nada más me avisas cuándo y te llevo a dar otra vuelta cuando tú quieras, compadre zorrillo. Y así pasaron varios días y en un segundo viaje el zorrillo otra vez se trepó al lomo del zopilote y le dijo: agarra tu fuerte, compadre, porque ahora sí nos vamos a ir bien lejos. Empezaron volando. Y el zopilote empezó a elevarse y empezó a recorrer grandes distancias. Este viaje duró más, de manera que el zorrillo comenzó a sentir el cansancio. No podía con sus manitas agarrarse fuerte del lomo del zopilote y empezó a gritarle: compadre, ya bájame, que ya se me entumieron las patitas. Y entonces el zopilote le dijo: híjole, es que ya estamos muy arriba, ya no me puedo regresar. Tienes que aguantarte, agárrate fuerte. Y el zorrillo, pues por más que quería agarrarse, sus manitas pues ya estaban muy cansadas y que se suelta del zopilote. El pobre zorrillo empezó una caída tremenda, pues al poco rato el zopilote empezó a dar vueltas para bajar a ver dónde había quedado su compadre, tirado en el suelo. Y cuando lo encuentra, resulta que el zorrillo todavía estaba vivo. Entonces le pide ayuda a su compadre, ¿no? Dice: ayúdame, compadre, mira cómo quedé. Y el zopilote, de forma muy traicionera, le dijo: tú ya no tienes remedio, compadre. Mejor ya hasta aquí se acabó tu vida. Entonces llega una parte muy fea porque el zopilote empieza a picarle los ojos al zorrillito, pues para matarlo y empezárselo a comer. Pues como pueden ver, amigos, esta historia pues es muy... Pues a muchos les causa mucho disgusto, ¿no? Porque dicen: ¿qué cuento tan feo me estás contando? O no sé qué piensen ustedes. Sí, es algo sádico, pero en la naturaleza es una forma de inventarse de nuestro querido amigo el zopilote. Bueno, hay muchas personas creen que los zopilotes son traicioneros, como lo acabas de mencionar, y que son también hipócritas y bueno, les han tildado de montones de ofensas.
En realidad no son así. Ellos comen carroña cuando, la carroña son cadáveres de animales grandes, ¿no? O pequeños. Y también se ha creído mucho este mito de que picotean en los ojos. ¿Han escuchado algo al respecto, Gris? Yo nunca he escuchado eso, pero ya me dio miedo. ¿Tú, Ángel? Pues tal como, bueno, este cuento, seguramente hay muchos cuentos en la cultura del Valle del Mezquital, pues la tradición oral es muy rica, pero siempre ponen al zopilote como el traicionero, como que tiene que ver con esta cuestión de la muerte y pues que seguramente pues tiene que ver con sus hábitos, me imagino, Jazz. Pues precisamente esta mañana vamos a compartir con el público muchos mitos y vamos a ver de dónde se derivan todas estas ideas pues algunas sí son ciertas, algunas son exageraciones acerca de los zopilotes. ¿Qué te parece si comenzamos con esta primera parte de que los zopilotes son traicioneros, ¿no? Pero bueno, para empezar, podemos ir describiendo físicamente cómo son los zopilotes. Jazz, ¿nos puedes compartir cómo saber cuándo es un zopilote? Porque luego en el cielo pues vuelan muchas aves, ¿no? Tal vez por desconocimiento, pues lo primero, si vemos que es uno grande, decimos, ay, mira, ahí va un águila, diciendo que pues no siempre son águilas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características para distinguir a los zopilotes? Bueno, pues nos vamos a enfocar en dos especies de zopilotes. El zopilote común generalmente se le conoce a un ave que mide como unos 80 centímetros de alto, desde las garras hasta el pico de la cabeza, y tiene una envergadura como de 1,80 m, casi 2 metros de ala a ala, lo que mide, ¿no? La especie se llama Cathartes aura y sus características físicas que podemos distinguir a simple vista es el color de la cabeza. Esta especie tiene la cabeza roja con un pico que termina como en aguja, no, como en gancho, ajá, con la punta del pico en color blanco. Ya vimos que son casi 2 metros, entonces verlo en el cielo pues es más grande, ¿no? El color del plumaje pues es negro, iridiscente, de repente tiene como un tono verdoso con el sol. Las patas tienen a veces manchas, y cuando está a una altura un poco más cercana a nosotros, con las alas extendidas, podemos ver una franja color blanco a lo largo del ala. Esta es una manera de que podemos diferenciar. Este es Cathartes aura, un zopilote de cabeza roja. La otra especie es más pequeña, se llama Coragyps atratus. A diferencia de nuestro zopilote de cabeza roja, este es más pequeño, llega a medir 65 centímetros de alto, y la envergadura de las alas es más corta. La característica a simple vista es otra vez el color de la cabeza, tiene un color grisáceo. La piel, están desprovistas de plumas, ambos especies, todas las especies están desprovistas de plumas. La cabeza es pelona, por llamarlo así. En el caso de el zopilote negro, también le llaman zopilote negro, la cabeza, como ya comentaba, es como gris negro oscuro y tiene rugosidades, en la parte de la cabeza. La envergadura es más pequeña y cuando está con las alas extendidas podemos diferenciarlo del otro porque en la punta de las alas tiene un color blanco. Esas son las señas principales en donde podemos diferenciar. Ambos son carroñeros, uno con el pico que es más afilado, más fino, puede consumir toda la materia, los cadáveres. Y también por el tamaño, uno es más grande que ese Cathartes aura. Y ellos pertenecen a la familia de los catártidos. Y supongo que tú nos podrás decir sobre las raíces etimológicas de esta familia. Pues así como lo mencionas, catártida hace referencia a, viene de una palabra griega que hace referencia a la limpieza, a la purificación. Entonces creo que le quedó muy bien ese nombre a la familia de los zopilotes, porque precisamente ayudan a limpiar, ¿no?, de todo el campo de los cadáveres de otros animales. Y ahorita que nos mencionas, o retomando lo que nos dices, entonces son dos especies, ¿verdad? Cathartes aura tiene la cabeza roja, Coragyps atratus es de color negro y también su cabeza es gris, ¿no?, por así decirlo.
Uno es más grande, el otro es más pequeño. Gris, ¿tú nos puedes platicar si has visto estas dos especies? Sí, las he visto, las dos especies, he tenido la fortuna de verlas. Una la veo aquí en Ixmiquilpan, aquí cerquitas. Todas las mañanas, si ustedes caminan rumbo al Parque Benito Juárez, a las entre 7:30 y 8 de la mañana, ustedes pueden ver muchas especies allí tomando el sol. La que más he visto es la de cabeza roja y también he tenido la oportunidad de ver esta especie negra, totalmente, es mucho más pequeña, y esa la he visto en el Osuchitlán. Siempre nosotros cuando volteamos arriba vemos que están volando y no vemos esa dimensión, pero cuando si tú vas caminando, en realidad son preciosas. Esa parte cuando extienden sus alas es en verdad fascinante, y cuando están tomando el sol en el Osuchitlán también las puedes ver cuando justamente está amaneciendo, está saliendo el sol, y ahí es fascinante porque ahí puedes ver las dos especies. Solamente ellos tienen como ciertos lugares donde pueden hacer estas cosas, no se paran. Me imagino con la parte de la ciudad del sol para poder estar en esos lugares debe de ser un lugar más alto, yo me imagino, ¿no? Entonces en realidad son preciosos, y si ustedes tienen la oportunidad de caminar en estos dos lugares, se van a maravillar con eso. Acerca de los opilotes como tal, también tengo una duda. En la cultura otomí, yo a veces cuando oigo hablar a mis abuelos, o cuando mi abuela está enojada, le dice a mi abuelo que es un sopilote feo. En otomí, para algo así le dice. Entonces no sé si es por esa parte del mito de que son que huelen la muerte, que son y hablaban de esta parte de que son traicioneros, y entonces hay muchas cosas en torno a estos animalitos que a lo mejor podríamos quitarnos algunos mitos acerca de él y empezarlo a respetar, y por qué son importantes en esta zona y por qué están aquí, ¿no? Ahorita que lo mencionas una palabra en otomí que es tzompada. Pues lo que yo me he podido enterar es que sí, en la lengua otomí se distinguen las dos especies que Jazz nos compartió. Para la de cabeza roja, a él le llaman pada, así solamente pada. Y al sopilote de color gris más pequeñito le llaman tzompada, que hace referencia a que su vuelo, cuando lo vemos planeando en el cielo, se ve como redondito porque sus alas son cortas. En cambio, el pada, el sopilote de cabeza roja más grande, pues extiende sus alas, se ve, pues la verdad que se ve, pues hasta, se ve magnífico, ¿no? Se ve imponente un ave de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a desentrañar estos mitos y ver de dónde se derivan, ¿no? Por ejemplo, pada en otomí hace referencia a pa, caliente, y da, ojos, ¿no? ¿Será que tiene que ver con esta costumbre? Bueno, como en el cuento dice que si el sopilote llega a donde hay un cadáver, o más bien donde hay un animal moribundo, todavía no está muerto, pero se está agonizando, ¿es cierto que los sopilotes picotean los ojos para que el animal se muera? ¿O por qué tienen ese comportamiento, Jazz? ¿Nos puedes platicar a lo mejor? Sí, así es. Bueno, de entrada tienen lo que mencionabas, que por qué son feos. La idea de que tienen la cabeza desprovista de plumas es precisamente porque no es agradable saber de un animal que come muertos. A la hora de comer, pues para no mancharse las plumas, la naturaleza les ha dado la cabeza larga, el pico agudo y desprovisto de plumas. Sí, es verdad, ellos se alimentan no solo de cadáveres, no es tanto que huelan, bueno, oler la muerte es como complejo, más bien huelen el cuerpo o el cadáver en descomposición, ya que cuando se empieza a descomponer el cadáver empieza a emitir olores semejantes como al metano. Y cuando escasean este tipo de cadáveres en las carreteras o en los lugares abiertos, si llegan a cazar o si llegan a encontrar algún animal, bueno, ellos se acercan. Recordemos que también planean en círculo. Lo que hacen es revisar si hay cerca del lugar cadáveres. Cuando ven algo ahí tirado, porque también se comenta que tienen una visión muy buena, acompañada de un olfato muy agudo. Es verdad, hace tiempo habían hecho pruebas en donde para descartar si era la visión o era el olfato, a los cadáveres los tapaban, de animales los tapaban para que no se vieran,
y comenzaban a observar el comportamiento de los opilotes. Curiosamente, los opilotes daban con el cadáver, aunque no lo estuvieran viendo. Entonces se relaciona que sí, es más bien los dos sentidos los tienen muy exactamente, los ayudan. ¿Qué pasa cuando llegan y resulta que este individuo desafortunado sigue vivo? Pues lo van a, exactamente como nos contaba Ángel con el cuento, van a sacrificarlo. Y efectivamente lo primero que atacan de un animal son la parte frontal, los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque si ellos llegaran a picar otra parte del cuerpo de este animal, de esta infortunada presa, puede todavía reaccionar y atacarlos y dejarlos malheridos. Entonces es como una especie de darle el final adecuado sin que yo como zopilote tenga riesgo de que me lastime el animal. A veces hay animales muy grandes en tamaño que pueden herirlos. Cuando los opilotes se llegan a sentir perseguidos o en riesgo, ellos defecan, todo lo que comen lo defecan para poder aligerar el vuelo y así, bueno, se comenta que es como doble función. De entrada aligerar el peso y en segunda como espantar al enemigo con el olor tan fétido de los desechos. Wow, pues parece que todas las características que tiene el zopilote pues es por su propia naturaleza, ¿no? Esto que mencionas de que no tienen plumas en la cabeza, pues es para que no se ensucien, ¿no? Porque los vemos que entran a veces hasta como que se llegan a meter, ¿no? Su cuerpo entero, digamos, en una res, si se la están devorando, pues tienen que meterse, ¿no? Para ahí arrancar los pedazos de carne. Ahora, es fascinante porque entonces los opilotes tienen un muy buen olfato, ¿no? Como nos comentas. Como me surge la duda, ¿cuál sería el alcance o como a cuántos kilómetros un zopilote puede detectar con su olfato dónde hay un cadáver? No sé si tengan ese dato por ahí, ¿no? Me imagino que han de ser bastantes kilómetros porque incluso estaba leyendo una nota donde han hecho pruebas para utilizar o para aprovechar esta característica de los opilotes en los gasoductos. O sea, donde se transporta el gas, se les agrega una sustancia que los opilotes puedan detectar. De manera que cuando hay una fuga en los tubos del gasoducto, los opilotes sean los primeros en encontrarlo. Entonces, ellos empiezan a dar vueltas y son como un indicador natural de dónde pudiera haber una fuga en un gasoducto, ¿no? Gracias a esta característica tan sorprendente de los opilotes, ¿no? Pero bueno, entonces este mito de que los opilotes sí pican los ojos de sus presas, entonces es verdad. Bueno, pues sin duda porque es una forma de su alimento. En verdad es muy, muy fascinante y yo estoy maravillada de conocer muchas cosas acerca del zopilote. Yo creo que hay en todas partes del mundo, solamente en algunos lugares, o aparte de estas dos especies hay más especies, o qué más deberíamos de saber de ellos. Sí, están dispersos en todo el mundo, menos en las zonas frías, que son los polos y la Antártida. Ahí no. La familia cuenta con más de 7 géneros. Las especies son, incluso fósiles también se contemplan. Bueno, los que tenemos aquí son los que viven en zonas abiertas. Los opilotes que viven en zonas boscosas son los que tienen más desarrollado el olfato. Aquí los tenemos en zonas abiertas como matorral, pastizales. Viven en grupos, también salen, viven en cuevas, en troncos huecos. Ahí es donde tienen sus casas, donde anidan. Y como comentabas, Gris, tú los has visto detrás del parque, ¿no? Bueno, en el parque. La pregunta es cómo le hacen, ¿no? Si realmente viven ahí. Yo creo que la teoría sí, pues recordemos que están los ahuehuetes, tienen una fuente importante de agua, también de animales. No dudo que también exista pequeños roedores y materia vegetal también en descomposición. Estos animales han tenido que, ahora sí que adaptarse a todo. Cuando no hay perros en la carretera, cuando no hay ratones, pues a comer el desecho del parque propio. Recordemos que también hay otros animales en nuestro parque, es un zoológico, hay fruta, hay carne, entonces eso es de lo que se alimentan, de la fruta y la materia vegetal en descomposición. Ellos al año tienen 2 crías y también son grupos, no solamente vamos a encontrar grupos de zopilotes solamente cabeza roja, también conviven con otras aves.
bueno, eso yo lo vi en el Xochitlán, ¿no? Habían, ahí donde estaban parados, abriendo sus alas imponentes, estaban 2 especies, la que te decía de cabeza roja y la de totalmente negra. Entonces, eso da cuenta de que pueden vivir entre varias especies, supongo comunes entre sí, porque a lo mejor también pequeñas especies no sé si se pueden. Sí, incluso llegan con garzas y cuando encuentran disponibilidad de alimento bastante grande, pues podemos ver cómo conviven en ese banquete garzas, los ozopilotes. En el caso de estas 2 especies, como comentaba hace un momento, tienen las patas manchadas ya que ellos llegan a orinar encima de sus patas. También es para, como en contacto con materia en descomposición, carne en descomposición, pues es una fuente de bacterias, de virus que pueden dañarnos. Nosotros si nos comemos una carne ya echada a perder, pues nos va a ir muy mal. El caso de los opilotes no, ellos han modificado su forma de digestión para que no les dañen ninguna de estas bacterias. Bueno, eso sí ya me quedó como claro, pero tengo una duda. ¿Por qué los opilotes abren las alas así? Como dándole la bienvenida al sol. No sé si tú nos puedes decir algo, Ángel, y también desde tu parte de estudios biológicos. Pues esta es una característica que ha inspirado pues varias historias. Hay un mito entre la cultura otomí que cuenta que al inicio, cuando se creó el mundo, pues no había sol, de manera que la primera vez que apareció este astro dándonos luz y calor sobre los montes, los opilotes le dieron la bienvenida. ¿De qué manera? Pues extendiendo sus alas para que alumbrara al mundo. Entonces cuenta el mito que todas las mañanas desde el inicio del tiempo, todos los opilotes al amanecer reciben al sol extendiendo sus alas. Es una historia que pues parte de la tradición oral de la cultura otomí. Pero bueno, este comportamiento seguro nuestros amigos que nos escuchan lo han podido constatar, claro, los madrugadores, ¿verdad? Como tú dices, entre 7:30, 8 de la mañana, quienes pasen por el Parque Benito Juárez que está en el centro de Ixmiquilpan y levanten la mirada van a poder ver ahí un espectáculo pues que tal vez pasa desapercibido por nuestras actividades cotidianas, ¿no? Uno camina ahí por la avenida Felipe Ángeles y ni en cuenta. Pero si uno se detiene y observa, va a haber un espectáculo de la naturaleza muy, muy, hasta cierto grado místico, ¿no? Pero biológicamente, ¿por qué tienen este comportamiento, Jazz? ¿Por qué los opilotes extienden sus alas para recibir al sol? Bueno, las aves, a diferencia de nosotros los mamíferos, no tienen forma de regular su temperatura interna. Ellos dependen del medio externo. Entonces, una de las razones por las que abren las alas es para tomar calor al cuerpo y también se cree, recordemos que el sol es uno de los principales elementos que mata bacterias y virus también, ¿no? Y también por estar en contacto con toda esta materia en putrefacción, porque también eso es lo que dicen que los opilotes son sucios, etcétera. Pues no, ellos es una manera en la que se limpian, por llamarlo así, y por eso abren y extienden sus alas al sol, a diferencia de los de cabeza negra, que ellos no tienen habitualmente este comportamiento. Solo se ven la mayoría de los de cabeza roja. Wow, pues fascinantes todos los datos que estamos conociendo acerca de los opilotes. Pues bueno amigos, esta es solo la primera parte. Los invito a que no nos dejen, vamos a continuar después de la pausa a seguir compartiendo información acerca de estas aves que pues conviven diario con nosotros, los habitantes del Valle del Mezquital, que son los opilotes. No se vayan. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en su programa Me Gusta Viajar Hidalgo y pues en esta ocasión les recordamos estamos abordando el tema acerca de un ave majestuosa que convive todos los días con nosotros, los habitantes de Ixmiquilpan, Cardonal, Alfajayucan, Chilcuautla, todos los municipios que forman parte del Valle del Mezquital y que son estas aves maravillosas, los opilotes.
En la cultura se han manifestado de diferentes maneras, o bueno, los hemos tratado de interpretar su comportamiento, su existencia de varias formas. Entre la cultura otomí pues hay un cuento tradicional que se llama ¿Dónde vas, arañita? Y bueno, quisiera compartírselos. Este cuento tiene esta dinámica como de preguntas y respuestas. Y comienza preguntándole a una arañita ¿a dónde vas? La arañita contesta: al otro lado del río. ¿Y qué vas a buscar al otro lado del río? Voy a buscar flores. ¿Y para quién son tus flores? Son para mi hija. ¿Qué le pasó a tu hija? Se murió. ¿Por qué se murió tu hija? La mordió una serpiente. ¿Y dónde está la serpiente? Se enroscó en un maguey. ¿Y qué le pasó al maguey? Lo quemaron. ¿Y qué hicieron con las cenizas? Las usaron para restaurar la iglesia antigua. ¿Y qué le había pasado a la iglesia? La tumbaron las palomas. ¿Y qué les pasó a las palomas? Se las comieron los perros. ¿Y qué les pasó a los perros? Se murieron en el cerro. ¿Y qué les pasó allá en el cerro? Se los comieron los opilotes. ¿Y ahora dónde están los opilotes? Allá arriba en el cielo, dando vueltas y vueltas. ¿Y qué hacen allá arriba? Nada más nos están mirando. Bueno, pues este es parte de la tradición oral aquí del Valle del Mezquital, y que pues lo retomamos, lo quisimos compartir esta mañana con nuestro público, porque pues habla de los opilotes, ¿verdad? Y este comportamiento tan característico que tienen, pues de pasarse largos ratos planeando allá en el cielo. Y nos puedes compartir más información acerca de pues cómo vuelan, cómo se desplazan, acerca de los opilotes, Jazz. Sí, bueno, muchos hemos visto cómo, bueno, a mí me gusta mucho verlos, me encanta verlos ahí en el parque, cómo giran y giran y empiezan a agregarse más, y es todo un espectáculo, es una espiral de aves negras, ¿no? Ellos lo que hacen es, no vuelan, planean, como ya lo comentó Ángel. Volar es cuando las aves, o en el caso de los murciélagos, baten las alas. Planear solo, digamos que ellos se dejan llevar, solo expanden las alas y se dejan llevar. ¿Cómo es esto? Bueno, recordemos que los vientos, las corrientes de aire, surgen cuando existe aire caliente. Cuando el suelo se calienta por el sol, calienta también la atmósfera, la vuelve caliente y se mezcla con el aire frío. Y es por eso que surgen estas espirales de aire, le llaman termales. Y es donde los opilotes aprovechan para poder avistar y reconocer el espacio, reconocer si hay fuentes de alimento. Y esto, la ventaja que tiene para ellos es que no gastan energía en volar, aparte no es cansado. Ellos solamente se dejan llevar y por eso empiezan a girar. Por eso la forma de vuelo en círculos. De manera que esto es, pues igual es un mecanismo, ¿no? Como dices, para ahorrar energía, porque solamente se van desplazando con el mismo movimiento del aire caliente, ¿no? Como me viene a la mente como un papalote, ¿sí? Cuando se eleva el papalote, también así los opilotes. Una vez recuerdo que era una tarde de mucho viento. Yo estaba ahí en el jardín principal de Ixmiquilpan, en la Diana Cazadora, y de repente vi una cantidad enorme de sopilotes que formaban lo que tú decías, una especie de remolino de aves negras. Pero eran incontables, la verdad. Yo calculo pues tal vez unos 80, 90 individuos que estaban así, pero formaban un cono muy alto, o sea, alcanzaban alturas impresionantes. Entonces solamente lo he visto una vez y fue fabuloso ver cómo se comportan estas aves. Pero bueno, tal vez hay maneras también de ver o observar a los opilotes más de forma cercana. ¿Cómo podríamos conocerlos a simple vista, a los opilotes? No sé, tal vez, como ya comentábamos, podríamos acercarnos un día ahí al parque, ¿no? Y observarlos ya sea en las mañanas, cuando extienden sus alas, o en las tardes, cuando van llegando, ¿verdad? Porque somos a veces, bueno, creo que somos afortunados porque al menos aquí en la región todavía hay sopilotes, y que se refugien en el parque habla de que pues todavía nuestro ecosistema pues no está tan dañado, ¿no?
Yo sí lo veo como un indicador hasta cierto grado, porque hay otras regiones donde ya no hay sopilotes. Si tú vas a la parte de Actopan, a lo mejor en San Salvador, en la parte de Mixcahuala, todo donde ya está regado con aguas negras, es muy difícil ver sopilotes. En cambio acá en la parte de Ixmiquilpan pues es grande la cantidad de estas aves. ¿Crees que tenga algo que ver precisamente el agua de riego, la contaminación? ¿Tienen alguna amenaza tanto de los humanos como de la naturaleza estas aves? Sí, yo creo que sí, efectivamente tiene mucho impacto. Comentamos, creo que aquí en Ixmiquilpan, una de las zonas con vegetación, con disponibilidad de agua, pues es el parque. En otros lugares donde ya está un poco más urbanizado, pues sí, son áreas abiertas, pero de concreto, o sea, un montón de casas, de carreteras. De vez en cuando llegan a proporcionarle alimento a estos pobres perros que atropellan. Pero ¿de dónde sacan el agua los roedores? Efectivamente también creo que es un bioindicador para decirnos que al menos en Ixmiquilpan pueden encontrarse estos dos sistemas naturales y urbanos en armonía, que aquí encuentran un lugar ideal para poder aparearse, para poder mantener esa población, para poder alimentarse y tener sus crías, y también su fuente de comida, sus vertientes de agua. ¿Cuántas crías son las que tienen un sopilote? Mira, en promedio son 2 crías y hay un cuidado parental. Antes de las crías, ellos hacen una especie de baile. Yo creo que han visto las personas que luego les gusta sentarse en la diana cazadora a ver el comportamiento de los pichones, que extienden sus alas y lo que hacen es cortejar a las hembras. Los opilotes hacen algo semejante, pero ellos brincan, ellos saltan. Hay temporadas en las que realizan esto para cortejar a las hembras, y el que más bonito baile, por llamarlo así, que tenga más alas bonitas, es donde la hembra va a escogerlo para poder reproducirse. Se aparean y tienen 2 crías, 2 huevos al año, que incuban en un promedio de 2-3 meses para después alimentarlo. ¿Cómo lo alimentan? Como que la mayoría de las aves regurgitando la materia en descomposición. Bueno, ya ellos ya la procesan para que los polluelos puedan comerlo, y en promedio otra vez al mes y medio los polluelos ya pueden volar y ya pueden salir a buscar su alimento. Por eso la población que vemos aquí en Ixmiquilpan no es tanta, ¿no? O sea, la naturaleza es muy sabia y sabe a cuántos puede mantener y cuántos de estos animales también van a ayudar a alimentar a otros animales. Bueno, eso lo hablamos aquí porque, bueno, en la parte de la zona urbana podemos ver estas aves bonitas, pero hablando, no sé, de la parte de esta parte ya de la montaña, como empezando a Cardonal, Orizaba, el Osochitlán, incluso Nicolás Flores, que hemos tenido la oportunidad de ir, y que pues las montañas son tan altas que a veces nos da la oportunidad de estar como al mismo vuelo, de verlas de cerca. Supongo que digamos que los opilotes de acá de Ixmiquilpan se han adaptado a todo lo que ustedes han llamado, han dicho en este encuentro, pero ¿cómo sería ese comportamiento de aquellas aves que están en estos lugares que ya son en las montañas, que si bien son zonas abiertas? Me imagino que nosotros no podemos ver, digamos que al menos yo no he tenido la oportunidad de ver en la montaña esa parte de como poesía que ustedes estaban diciendo, que dan vueltas y vueltas y se ven muchas aves, ¿no? Cuando nosotros vamos allá, pues vemos una por acá, otra por allá y un montancito por la mañana ahí en el Osochitlán, ¿no? ¿Cuál es? Yo tengo esa duda. ¿Qué enemigos tiene, más bien? ¿Qué enemigos tienen los opilotes? Acá en la zona urbana y allá donde están nuestros otros amigos por la montaña. Bueno, sí es muy cierto lo que comentas. En montaña no hay tantos. Es por la altitud, la altura de los cerros hace que sea un clima. Y ellos, digamos que la temperatura ideal la encuentran en zonas un poco más bajas, como en la selva baja también hemos podido ver. Bueno, a mí me ha tocado ver cómo han comido, no sé, nunca supe qué era, si era un perro, un animal mapache, tlacuache, no sé qué era. Congregarse a alimentarse de este animal es muy padre, pero precisamente por la cuestión de la temperatura prefieren más las zonas cálidas.
Ahora, en segunda, ¿cuáles son sus depredadores naturales en una cuestión urbana? Mapaches. Aquí todavía tenemos mapaches, tenemos otras aves rapaces como son los búhos o los tecolotes, las lechuzas. Estos animales se alimentan, si bien de los huevos de los opilotes, también de las crías. Y el humano, que a veces por mismo de estas creencias de que atacan al ganado, señores, nunca van a matar una vaca. Ellos prefieren la comida fácil, y la comida fácil está en los vertederos, como ya habíamos comentado igual, ¿no? Bueno, esos son los depredadores principales aquí: el humano, las lechuzas y los pequeños mamíferos. Y lo mismo en la cuestión silvestre, solo que allá no hay tantos humanos que tengan ese temor. Más bien son mapaches, zorros, coyotes, principalmente. Otras aves rapaces como aguilillas, otra especie de zopilotes. Ellos atacan más bien a las crías o a los adultos que ya están enfermos. Y la otra pregunta que se me vino a la cabeza: ¿pueden convivir con varias aves? ¿Pueden sentarse juntos a su alrededor con otras aves, de decir, yo soy zopilote, tú a lo mejor una garza, otra ave? ¿Se pueden convivir juntas sin que se hagan daño? Sí pueden convivir con otras aves. De hecho, también cuando buscan comida llegan a encontrarse, se comparten, pero cuando es muy escaso el animal, muy pequeño, sí llega a haber como peleas por ganar el cadáver. Evidentemente, por tamaño y por fuerza, pues los zopilotes llevan la ventaja. Cuando escasea, los vecinos pues también son fuente de alimento, entonces en ocasiones llega a haber que maten a algunas crías o animales con los que conviven. Bueno, también nos comentaba Ángel que viene esta raíz etimológica que le llaman los que limpian, ¿no? Ahora ya sabemos por qué les llaman así, los que limpian. Imaginemos que no existiera el humano, que no existieran los recolectores de basura. ¿Qué pasaría con todos esos animales muertos por edad, por atropellamiento? Pues seguirían ahí, ¿no? Siendo fuente también de enfermedades. La materia en descomposición, ahí albergan moscas, albergan larvas, un montón de enfermedades que podrían ser fuentes de contaminación. Pues los zopilotes nos están ayudando también a mantener limpio. Muy atinado el significado de los que limpian. En la naturaleza ellos se consideran como los recicladores de toda la materia orgánica, no solamente de animales, ya comentábamos que también de materia vegetal. Y también ayudan a mantener las poblaciones de estos otros animalitos, ¿no? También se vuelven cazadores. Entonces yo creo que invitar a la gente a que a la próxima vean con más calma cómo vuelan, cómo son, que no les tengan miedo, no se les van a ir encima a picarles los ojos, esto no pasa. Ellos solo buscan la comida fácil, o no sé qué piensan. La verdad es que es fascinante saber más acerca de lo que hay aquí en el Valle del Mezquital, de lo que nos podemos rodear y que podemos ver. Finalmente, a veces las personas que caminamos todos los días ya no siquiera volteamos hacia el cielo, ¿verdad? Ya ni para ver las estrellas, ni para ver las aves, o incluso para ver qué planta o animalito está a nuestro alrededor. Lo fascinante del Valle del Mezquital es que puedes encantarte con todo eso, ¿no? En esta parte, hablando sobre me gusta viajar, nosotros tenemos ahí una actividad muy linda que es avistamiento de aves, en donde no solo podrás ver todos estos temas que acabamos de comentar, sino también podrás verlos así muy directamente con un guía que te pueda decir qué tipo de ave es, en dónde la puedes ver, incluso llevarte a aquellos lugares en donde pueden estar. Y no solo ver esta ave tan majestuosa, sino también ver otras aves que hay aquí en la zona. Entonces, la invitación como parte del Mezquital y los que quieran venir al Mezquital es
hacer un avistamiento de aves con Me Gusta Viajar. Podemos ir a lo mejor incluso al parque de Ixmiquilpan, pero también podemos ir a la montaña para ver cuál es el comportamiento de uno y de otro. Van a ser similar, pero finalmente estar allí con ellos y verlos con nuestros propios ojos y saber más nos van a llenar mucho más de conocimiento y nos van a emocionar, porque finalmente siempre a veces decimos, ¿por qué no somos aves para volar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces hacer este tipo de actividad te va a llenar mucho, te va a enriquecer y te va a ayudar a conocer la diversidad de aves que tenemos aquí en el Valle del Mezquital. Entre zopilotes, que ya estamos hablando del tema, pero también a lo mejor podemos ver tutubichis, que es muy común que los veas, pero pues más adelantito hablaremos más de cómo lo vas a poder hacer en el Valle del Mezquital. Y pues Ángel, antes de como que cerrar este tema, me gustaría, tú que ya has tenido la experiencia de estar en varias comunidades, en varias zonas del Mezquital, ¿cuál ha sido tu experiencia, no solo con los zopilotes, sino con las aves y animalitos que tenemos alrededor? La verdad es que la diversidad aquí en la zona del semidesierto pues es muy grande. Tenemos aves que son así carroñeras, también tenemos aves cantoras, tenemos y cada una tiene su característica. Y claro, en un avistamiento de aves se pueden distinguir pues todas sus características, ¿no? Como tú lo mencionas, puedes salir al campo. Claro, hay que tener mucha paciencia porque la parte divertida o emocionante es saber acercarse a las aves, porque sabemos que muchas de ellas son muy huidizas, ¿no? O sea, escuchan un ruido y se van, o ven a alguien que se acerca y luego se esconden, ¿no? Entonces, esta es una actividad recreativa que en muchos países incluso forma parte del turismo, que le da empleo a muchas personas, el avistamiento de aves. Y por supuesto que aquí en el Mezquital también se puede retomar esta actividad de forma recreativa, también para concientizar sobre el medio ambiente. Y qué mejor ejemplo comenzando con los zopilotes. Ya vimos que tienen una función para la naturaleza pues muy muy importante, ¿no? La naturaleza le dio todas estas habilidades, lo de el olfato agudo, la capacidad de planear con poca energía, la de la adaptación que tienen en su estómago para poder digerir pues carne en descomposición. Imagínense, pues esto ya es muy evolucionado, ¿no? Entonces, pues sí, precisamente podemos acercarnos al medio ambiente aprendiendo de forma recreativa, saliendo a pasear con un grupo de amigos, aprendiendo, y así uno se va cultivando sobre cuál es la diversidad que tenemos en nuestra región. Bueno, amigos, pues esto ha sido el contenido que les preparamos para este día. ¿Quisieras agregar alguna conclusión, Jazz? Sí, pues ahora que ya conocen un poquito más, recuerden, en promedio llegan a vivir 16 años. Los zopilotes no van a estar desperdiciando 16 años de su vida. Hay que hacer lo que ellos hacen, hay que dejarnos llevar por el viento y disfrutar lo que tenemos aquí. Así que bueno, sería todo y espero que nos acompañen en el siguiente programa. Y ahora observen con más tranquilidad a los zopilotes. Estamos fuera de su menú de alimento. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por su atención. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Me Gusta Viajar Hidalgo. También pueden escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección: megustaviajarhgo, todo junto y en minúsculas, @gmail.com. También recomendamos que estén al pendiente en nuestro próximo programa Me Gusta Viajar Hidalgo. ¿Qué te parece el programa de hoy? ¿Te gustó? Pues, ¿qué estás esperando? ¡Comienza a viajar ahora!